Ciclo diésel: es el ciclo de un tipo de motor de combustión interna, en el cual el quemado del combustible es accionado por el calor generado en la primera compresión de aire en la cavidad del pistón, en la cual entonces se inyecta el combustible. Ciclo diésel ideal. Ciclo diésel ideal. Paso 1. Admisión. El cilindro conectado al pistón se desplaza hacia abajo, permitiendo la entrada de aire al sistema en que se encuentra presión atmosférica. En un diagrama presión versus volumen se representa por una recta horizontal. Paso 2. Compresión. El pistón empujado por el mecanismo sube comprimiendo el aire y aumentando su temperatura, que va desde los 700 grados Celsius hasta los 900 grados Celsius. Dada la velocidad del proceso, no hay transferencia de calor entre el cilindro y el ambiente. Paso 3. Combustión. Dada la alta temperatura del aire en el proceso anterior, se inyecta combustible y se eleva el cilindro, generando una autocombustión. La presión se mantiene constante y el volumen aumenta. El gráfico de presión versus volumen se representa por una recta horizontal. Paso 4. Expansión. La combustión empuja al pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. Al igual que el proceso de compresión, dada la alta velocidad en que ocurre el mecanismo, se asume que no existe transferencia de calor entre el ambiente y el cilindro. Pasos 5 y 6. Escape. Cuando el pistón está en su punto más bajo, el volumen permanece aproximadamente constante. El pistón empuja el aire hacia el exterior, se abre la válvula de escape y el gas generado por el cilindro por la combustión sale al exterior por la compresión. Cabe destacar que el sistema de este proceso es realmente abierto, dado que intercambia masa con el exterior. En resumen, el ciclo se compone de dos subidas y dos bajadas del pistón, razón por la que es un ciclo de 4 tiempos, cuando este nombre se suele utilizar para los motores de combustible a gasolina. Intercambios energéticos. Los intercambios energéticos son cuatro: la admisión, la compresión, la fuerza y el escape. Ahora pasaremos a explicar el diagrama de volumen-presión en un ciclo ideal. Para modelar el comportamiento del motor diésel se considera un ciclo diésel de 6 pasos, en las cuales 2 se anulan mutuamente. Primero tenemos a la admisión, que se da del punto E hasta el punto A. En este paso el pistón baja con la válvula de admisión abierta, aumentando la cantidad de aire en la cámara. Ahora pasamos al siguiente, que es la compresión, que se da del punto A hasta el punto B. En este paso el pistón sube comprimiendo el aire. Dada la velocidad del proceso, se supone que el aire no tiene posibilidad de intercambiar calor con el ambiente, por lo que el proceso es adiabático. Ahora pasamos a la combustión, que se da del punto B hasta el punto C. Bueno, en este paso, un poco antes que el pistón llegue a su punto más alto y continuando hasta un poco después de que empieza a bajar, el inyector introduce el combustible en la cámara. Al ser de mayor duración que la combustión de ciclo de Otto, este paso se modela como una adición de calor a presión constante. Ahora pasamos al siguiente, que es la expansión, que se da del punto C hasta el punto D. En este paso, la alta temperatura del gas empuja el pistón hacia abajo, realizando trabajo sobre él. Y de nuevo, por ser un proceso muy rápido, se aproxima por una curva adiabática reversible. Ahora pasamos al siguiente, que es el escape, que se da del punto D hasta el punto A y luego del punto A hasta el punto E. En este paso se abre la válvula de escape y el gas sale al exterior, empujado por el pistón a una temperatura mayor que la inicial, siendo sustituido por la misma cantidad de mezcla fría en la siguiente admisión. Ahora pasaremos a explicar al ciclo real. Acá explicaremos que las condiciones efectivas del funcionamiento del motor son diferentes a la de un ciclo ideal. Y cuando se presenta un diagrama presión-volumen, se denomina diagrama indicado. Ahora pasaremos a explicar el diagrama presión-volumen de un ciclo real.
Como se ve en el diagrama indicado, en la práctica la combustión se realiza en tales condiciones que la presión varía durante el proceso, mientras que en el ciclo teórico habíamos supuesto que se mantenía constante. Pero en realidad una parte de la combustión se lleva a cabo a volumen constante y otra parte a presión constante. Ahora explicaremos el diagrama presión-volumen de un ciclo real. Vemos que del punto E hasta el punto A hay una expansión a presión constante. Luego del punto A al punto B hay una compresión adiabática. Del punto B hasta el punto C hay un calentamiento a volumen constante. Del punto C al punto D hay una expansión adiabática. Del punto D hasta el punto A hay un enfriamiento a volumen constante. Del punto A al punto E hay una compresión a presión constante. Ahora explicaremos algunas diferencias entre un ciclo ideal y un ciclo real. La primera, pérdida de calor, las cuales son bastante importantes en el ciclo real, pero en la ideal no se nota o no hay, ya que al estar el cilindro refrigerado para asegurar el buen funcionamiento del pistón, una cierta parte del calor del fluido se transmite a las paredes. Segunda diferencia, el tiempo de apertura y cierre de la válvula de admisión y de escape. Aunque en el ciclo teórico o ideal, se supone que la apertura y el cierre de válvula ocurren instantáneamente, pero en un ciclo real es imposible. Esta acción tiene lugar en un tiempo relativamente largo. Ahora la combustión no instantánea. En un ciclo ideal se supone que la combustión se realiza según una transformación isocórica instantánea, pero en el ciclo real la combustión dura un cierto tiempo también. Ahora las pérdidas por bombeo, las cuales en un ciclo ideal se supone que tanto la admisión como el escape se realiza a presión constante, pero en un ciclo real se produce rozamiento y fricción y hay pérdida de energía por bombeo. Ahora veremos el análisis de pérdida energética. Primeramente tenemos a la pérdida en la compresión. Esto se da en el punto del punto 1 al punto 2 o también en el punto en el que el motor no tiene aislamiento térmico. El contacto del fluido operante con las paredes del recipiente, como en el cilindro, cabeza, pistón o el techo de la cámara, ahí se intercambia calor y por eso hay una pérdida de energía. La siguiente sería una combustión no instantánea, en el que se genera desde el punto 2 hasta el punto 3. Y la siguiente tenemos pérdidas en la expansión, que se dan en el punto A. La siguiente tenemos tiempo de apertura en la válvula de escape, que se da en el punto C. En este punto la válvula se abre antes que el pistón alcance el punto superior, por lo que la presión desciende en el área C. Por último, las carreras de escape y admisión, que se dan del punto 0 al punto 1 o viceversa. Esto en acá se pierde el trabajo útil realizado por el pistón. La causa es el rozamiento y la fricción, que se da en el punto D, o en la zona D. Ciclo de combustión diésel es utilizado en diferentes tipos de motores. Bueno, existen 6 tipos comunes de motores diésel y hoy queremos que las conozcas. Bueno, el primero sería motor de 2 tiempos. Es el tipo de motor más sencillo ya que posee una menor cantidad de piezas. Es más pequeño el motor. Se caracteriza por realizar el ciclo de trabajo en 2 carreras de pistón. Segundo, sería motor
de 4 tiempos. A diferencia del anterior, claro, su ciclo de combustión es de 4 tiempos de esto, ¿verdad? Es más grande que el primero. Estos tiempos son admisión, compresión, explosión y escape. Tercero sería motor de efecto simple. Este común motor genera la potencia de desplazamiento con una cara de pistón. El cuarto sería motor de doble efecto. Utiliza ambas caras de pistón para producir y desarrollar la potencia. El quinto sería motor cilindro en línea. Los cilindros están en paralelo y en línea, suelen emplearse para unidades pequeñas. El sexto, como el último, sería el motor de cilindros en V. Bueno, se emplea una armadura con más de 8 cilindros para optimizar dimensiones. Bueno, el principio del funcionamiento de motores diésel fue inventado en 1983 por Rudolf Diesel. Bueno, esta animación describe las funciones básicas de un motor por medio de un motor de 4 tiempos, de 4 cilindros en línea. Bueno, un motor de 4 cilindros en línea tiene 4 cilindros en línea recta. Los ejes de leva operan las válvulas. Como vemos en esta animación, cada cilindro tiene 4 válvulas, de las cuales 2 son válvulas de entrada y 2 son válvulas de escape. Bueno, el sistema de inyección de combustible suministra combustible a los cilindros. Los pistones son forzados hacia abajo durante el tiempo de combustión. La fuerza ejercida hacia los pistones se transmite a través de la biela como por la caja de engranajes. En un motor de 4 cilindros en línea, siempre hay un pistón que realiza uno de los 4 tiempos. En consecuencia, los motores de 4 cilindros suelen funcionar más suavemente que los motores de 1 y 2 cilindros. Un motor diésel de 4 tiempos es igual que un motor de ciclo Otto: admisión, compresión, combustión y escape, ¿no? Durante el primer tiempo, el motor diésel aspira el aire a través de las válvulas de admisión. Durante el segundo tiempo, las válvulas de admisión están cerradas y el aire es comprimido, ¿no? La temperatura del aire se eleva y alcanza casi 1500 grados Fahrenheit, porque es comprimido en el cilindro. Durante el tercer tiempo, se inyecta combustible diésel en el cilindro. El combustible se enciende debido a la alta temperatura del aire. Y eso se transfiere al cigüeñal. Y después, al último, se sale por el válvula de escapes abiertas. Y así se inicia de nuevo el ciclo. Ventajas y desventajas de los motores diésel. Bueno, como las ventajas, tenemos que tiene mayor rendimiento térmico con mayor potencia útil, menor consumo de combustible y menor contaminación. Otro punto, el motor es más robusto y apto para trabajos duros con mayor duración, y también que no requiere revisiones frecuentes. Como las desventajas del motor diésel tenemos que es mayor peso del motor, tiene mayor peso del motor, es más ruidoso y tiene un costo elevado. El arranque es más difícil y menor régimen de revolución. Las reparaciones también son muy costosas. Bueno, en el mantenimiento del motor diésel
podemos observar el amortiguador torsional que reduce la vibración del cigüeñal en caso de daños, que los daños no se pueda reparar. El sistema de combustible, que se puede revisar los inyectores y las bombas de inyección. Y otro punto, los aceites y filtros para evitar acumulación de impurezas. La reparación mayor que se da realizar cuando cuesta trabajo arrancar, tiene pérdida de potencia o consume mayor cantidad de aceite. En las aplicaciones, el motor diésel es amplio, se aplica en maquinaria agrícola como los tractores de las tractores cosechadoras, la propulsión ferroviaria, la propulsión marina, la propulsión aérea, los automóviles y camiones, los vehículos de propulsión a oruga, los grupos generadores de energía eléctrica y el accionamiento industrial como son bombas, compresoras y entre otros. Alternativas de mejoras aplicadas al ciclo diésel. Bueno, en este caso toparemos el sistema de diagnóstico de motor diésel basado en modelo termodinámico y de inteligencia artificial. Bueno, con esto se analizan los tipos de técnicas actuales y se selecciona la más idónea para un motor diésel, resultando ser una combinación entre modelo de inteligencia artificial y modelo físico termodinámico del motor. Para optimizar la eficiencia y la fiabilidad, va a ser necesario disponer de un sistema que sea capaz de conocer el estado del motor, así como detectar y diagnosticar fallos. Un sistema de este tipo aportará la información necesaria que permite tomar las decisiones más adecuadas, tanto de operación como de mantenimiento. Esto servirá para corregir la forma de operar el motor según condiciones tanto en ajuste mecánico o ajuste electrónico. Ejecutar acciones de mantenimiento adecuadas que no pudieran estar previstas o alargar los periodos de mantenimiento preventivo por no ser necesario según el estado del motor. Bueno, en la mejora principal en operatividad sería la reducción del consumo de combustible, mientras que las mejoras en fiabilidad tendría un impacto positivo en aspectos como la disponibilidad, el coste en mantenimiento y posibles efectos medioambientales o personales que pueden derivar de una avería. Bueno, a partir del resultado del estudio o de este estudio se desarrolla un nuevo sistema de diagnosis compuesto por un subsistema de detección basado en inteligencia artificial y una base de datos de fallos completa del motor. El subsistema de detección combina algoritmos de clasificación de comportamientos y de detección de anomalías basadas en una combinación de pertenencia a los comportamientos aprendidos y densidad de los comportamientos vecinos de un fallo potencial. Como las propuestas de mejora están, como ya los mencioné, los análisis de detección y diagnóstico de fallos, las operaciones de mantenimiento, la corrección de mantenimiento según condiciones mecánicas o eléctricas o electrónicas también, y la reducción del consumo de combustible y por último la prevención de posibles efectos medioambientales. Eso sería todo.